Hoy le vamos a presentar la actividad 2.2, sistemas de representación. Somos el grupo 1, conformado por Andrés Acosta, Oscar Cuervo, Salvador Salamanca y quien les habla, Maribel Pinzón, con la ayuda de la tutora Mónica Bernal. El contenido de la presentación, primero que todo se va a hablar de los sistemas de representación de las progresiones aritméticas mediante un mapa conceptual y su explicación, y luego unas transformaciones entre los sistemas de representación. A partir de la estructura conceptual de las progresiones aritméticas, se identificaron unos conceptos, unos procedimientos y unas operaciones, los cuales se pueden representar mediante signos. Estos signos deben cumplir ciertas reglas, y de los cuales también se pueden crear nuevos signos, o también hacer transformaciones entre ellos o traducciones entre cada sistema. Identificamos los siguientes sistemas de representación: el numérico, el simbólico, gráfico, tabular, manipulativo, pictórico, ejecutable y geométrico. En el sistema de representación numérico tenemos varias formas de representarlo. Por ejemplo, los términos entre corchetes y separados por comas, y pues en este caso tengo el ejemplo 1, 3, 5, 7, 9 puntos suspensivos. También mediante un desarrollo numérico, donde identificamos cada término y la diferencia. En este caso pues la diferencia es 2, el primer término sería 1. Otra forma numérica de representarlo es mediante una pareja ordenada, donde la primera componente representaría el índice y la segunda componente representa el término de la progresión. Esa flechita morada acá indica que podemos hacer una traducción del sistema numérico al sistema simbólico. En el sistema simbólico tenemos el término general mediante una ecuación simbolizado por A sub n, y que es igual al primer término más n menos d por la diferencia. Tenemos un ejemplo donde podemos hallar el término 3, que indica el índice, y pues con una diferencia de 2, y ahí el término 3 sería 5. También podemos hallar, a partir de esa ecuación del término general, podemos sacar el primer término o la diferencia también. Estas serían transformaciones sintácticas dentro del mismo sistema. También tenemos el sistema gráfico mediante un plano cartesiano, donde el eje horizontal se encuentra el dominio. En este caso tendríamos el índice, y en el eje vertical estaría el rango, que está representado por A o simbolizado por A sub n. El índice está dentro del conjunto de los números naturales, pues porque nos da el orden de cada término. Aquí en el ejemplo tenemos el primer término, que corresponde a 1, el segundo término corresponde a 3, y el cuarto término correspondería acá a 5. La diferencia entre estos dos sería 2. Este sistema también se puede traducir al sistema tabular, donde se pueden en tablas horizontales o en tablas verticales. En la tabla horizontal pues tiene la regla que en la primera fila se colocaría el índice, y esto estará relacionado acá con el dominio de la progresión.
Y en la segunda fila estaría el primer término, segundo término, y así sucesivamente. Lo mismo aquí en la tabla vertical se encuentran los términos y el índice. En el sistema de representación manipulativo también tenemos las regletas de Cushing-Neder, que es un material estructurado especialmente para trabajar conceptos matemáticos como pues, suma y operaciones también como suma y pues, por supuesto las progresiones. En este caso, este sería el primer término donde está representado por 3, este 6, el segundo 6, el tercero 9. Aquí la diferencia es esta regleta azul, la cual representa el número 3 o la cantidad 3. Este también lo podemos relacionar acá con en el sistema pictórico tenemos dos, las configuraciones puntuales y los números poligonales. En las configuraciones puntuales la cantidad de puntos nos da el término y pues ya aquí pues estará separado y ahí nos indicaría el primer término, el segundo término y el tercer término. Dentro de este también tenemos los números poligonales, donde también están unos puntos y los cuales se unen para formar el respectivo polígono. En este caso tenemos números pentagonales. Dentro del sistema de representación utilizamos también un programa en el ejecutable, es el GeoGebra, donde allí también es un programa de álgebra donde se incluye álgebra y geometría dinámica. En este podemos colocar la ecuación del término general o también podemos colocar un límite superior, un límite inferior, donde también se coloca una amplitud donde van a quedar los términos. A través del deslizador se puede extrapolar acá los datos para hallar pues, algún término. Y también se puede, también se puede trabajar con figuras geométricas y ampliarlas y reducirlas o con segmentos. En el sistema de representación geométrico se trabajan conceptos más que todo como de perímetro, de área, de volumen. En este caso sería perímetro, donde este sería el primer término, acá el segundo término, tercer término y cuarto término. Dentro de las transformaciones sintácticas tenemos estas transformaciones. En el sistema simbólico se presentan varias expresiones por convenios que se han establecido como reglas generales. Por ejemplo, A1 indica el primer término de una progresión aritmética. Si se cambia de sentido 1A, la expresión resultante sería inválida para representar este término. En cambio, en la expresión A sub n igual a 1 más n menos 1 por d, este término general sí lo podemos expresar de esta manera. Esta sería una transformación sintáctica invariante.